hazlo, pero hazlo con miedo. Lo vas a tener, porque es que si la gente está esperando a sentirse 100% segura para lanzarse a sus sueños, nunca lo vas a hacer y punto. Muchos de los empresarios cuando hablan, estos empresarios exitosos, quebraron empresas al inicio, probaron, tuvieron ideas que fallaron y no se habla, no se habla de esa etapa tan difícil. Parte de este proceso al comienzo es conocerte y entender tus límites. Bien, ¿qué es éxito para ti? ¿Qué es lo que tú vas a priorizar? Y poner tus límites, en qué te metes, en qué no. Y eso al final te va a llevar a balancear un poco mejor tu tiempo y dónde pones la energía, porque tu energía es limitada, tu tiempo es limitado. Todos tenemos un superpoder. ¿Sabes cuál es el tuyo? En este podcast conversamos con mujeres y líderes que sueñan en grande, rompen moldes y construyen con propósito. Historias reales, aprendizajes valientes y una misión clara: ayudarte a liberar el superpoder que ya vive en ti. Somos Fer, Ale Y Fresa. y esto es Superpowers by 3. Bienvenida a la tercera temporada. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Superpowers by 3. Hoy tenemos un episodio que va a ser la continuación de uno que sacamos a finales de agosto, el 26 de agosto, sobre emprendimiento. Recibimos varios mensajes de personas conocidas que nos decían gracias por ser tan sinceras y hablar muchas de las realidades que nos enfrentamos cuando nos lanzamos al mundo de emprendimiento. En muchos casos, como en el de nosotras, con un background en el mundo corporativo, pero en otros muchas personas que se han lanzado de lleno, de una, sin haber pasado por el mundo corporativo, al emprendimiento. Hoy queremos seguir hablando de manera súper natural. Es un episodio cero editado, es un episodio donde conversamos el detrás de cámaras de lo que hemos vivido nosotros en este nuevo mundo para nosotros también, que nos frena un poquito de cuáles son esas opiniones externas que a veces pueden hacer mucho daño o que nos empujan también a seguir adelante. Lo difícil que es evitar compararse constantemente con gente que ya la ha sacado del estadio, que están en stages supremamente diferentes o más avanzados, pero también lo mágico y lo poderoso que es sentir que estás trayendo a la vida sueños y que realmente tuviste la valentía para crear este propio mundo. Así que bienvenidas, les contamos que este episodio es cero planeado. Lo que queremos hacer es que salga lo real, lo bonito, lo difícil y todo lo que hemos aprendido en este que está siendo nuestro primer año de emprendedores. Así que bienvenida. Bueno, chicas, y sé que cada una de nosotras recibió diferentes mensajes de amigas, conocidas o personas que a veces de hecho ya teníamos un tiempo sin tener contacto, como personas de hace años, como a dejarles mensajitos un poco sobre lo que les despertó este episodio. Así creo que empecemos contando un poco de eso. A mí me marcó mucho leer me sentí acompañada escuchándolas. O sea, realmente qué poderoso es poder hablar, como lo hicimos en ese capítulo, sin filtros, el poder exponer los miedos que también tenemos y que al final dan mucho miedo, o sea, da mucho miedo decirlos. Y al hacerlo en ese capítulo me di cuenta que tengo varias amigas emprendedoras que me han escrito y amigas tías que me han leído, que también son emprendedoras y te dicen, wow, qué lindo lo que dijeron, qué chévere que han hablado de estos temas, qué valientes al decir lo difícil que es salir del mundo corporativo, ¿no? Hablar un poco del miedo que tenemos al cambiar este rumbo, el rechazo de los demás, la opinión de los demás. Los comentarios que hemos recibido creo que nos han marcado mucho y por eso estamos haciendo este segundo episodio. Sí, y yo creo que, a ver, todos tienen dudas. Nosotras hemos estado llenas de dudas. Yo me caracterizo por estar repleta de dudas, de muchos miedos, y hasta que no los dijimos en voz alta, se quedaron siendo muy nuestros, ¿no? O sea, yo tenía mis miedos y los había compartido con ustedes, como mis socias, y sabía que ustedes estaban pasando por algo similar, pero yo creo que incluso hasta que no llegamos a ese episodio, no lo verbalizamos tanto. Y esto, cuando uno lo externaliza, lo comparte, me pasa con muchos temas que son muy tabús, pero ya dejan de ser propios y nos sentimos mucho más acompañadas. Nos sentimos que no estamos solas o solos. Aquí yo creo que caracteriza mucho a las mujeres, pero quiero incluir a todos, porque salirse del mundo corporativo es muy difícil. Y son temas que normalmente no se tocan, porque los emprendedores a las que vemos, las empresarias a las que admiramos, y nos pasa porque Ale, tú empezaste diciendo que muchas veces nos comparamos con los que lo lograron, ¿no? Y no vemos a todas esas emprendedoras o emprendedores que se quedaron en el camino, que trataron y de repente fallaron en algún emprendimiento o decidieron no continuar, decidieron que su carrera era otra. Y nosotras que tenemos un negocio
que está con nuestras caras tan a la vista, tan en las redes, con un podcast, ¿no? En el que hablamos de estas cosas, nos comparamos con personas que además también tienen una faceta como muy visible. Y muchas veces nos olvidamos que esas personas, para llegar a donde llegaron, probablemente iteraron mucho, palabra favorita últimamente, ¿no? Que como probaron distintas ideas de negocios. Muchos de los empresarios, cuando hablan, estos empresarios exitosos, quebraron empresas al inicio, probaron, tuvieron ideas que fallaron, y no se habla, no se habla de esa etapa tan difícil, no se habla de lo que significa empezar y de ese sentimiento tú solo, ¿no? Donde para mí es cuando yo me meto a la cama en las noches y ya se apagan las luces y todo, y estoy haciendo dormir a Emilio, de decir, es un montón de responsabilidad, ¿no? Todo depende de nosotras tres. Y lo comparo mucho con lo que significaba la vida en el mundo corporativo, donde tú puedes tener un título increíble, linda, VP de lo que tú quieras. No importa qué tan importante sea tu título, siempre vas a ser un eslabón en una cadena muchísimo más grande. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado que se cuestiona, oye, esta persona es tan buena, o simplemente como que se está corriendo una ola buena de mercado, o al contrario, oye, esta persona no es mala en su trabajo, le tocó lidiar con una serie de problemas en la cadena donde ella solamente era un eslabón. En cambio aquí yo siento, y creo que ustedes también, una responsabilidad mucho más grande, porque la cadena somos nosotras tres. Total. ¿No? Entonces es mucho más potente, y este episodio tiene como intención visibilizar eso y que no nos sintamos solas. Totalmente. Y yo creo que vale la pena, le voy a dar un poquito como de estructura al episodio con los comentarios que nos hacían, las preguntas y los temas, digamos, como que más se repitieron entre las cosas que nos preguntaban. Entonces yo creo que empecemos un poquito por las opiniones externas y como el peso que eso significa, porque aunque lo hemos hablado, sea en diferentes episodios, sea incluso con los libros de nuestro book club, etcétera, definitivamente es algo que es inevitable que te afecte y que hay que ir aprendiendo como paso a paso cómo trabajarlo. Es normal que muchas veces, incluso como mujeres, la forma, o sea, cuando empiezas un emprendimiento, cuando renuncias al mundo corporativo, el mensaje que se lleva a toda la gente es porque es para ser mamá. Y no lo digo solo, o sea, para las mujeres mamás, y es porque está embarazada, porque se quiere dedicar a sus hijos. Qué diferente es cuando tú dices... O porque se va a casar y ahora está ama de casa. ¿Qué tal? O porque se va a casar y dedicar. Y digamos que en esa historia hay una realidad que nos ha pasado y que sigue pasando súper fuerte, y es que la realidad es que las mujeres nos dicen que tienes que escoger una o la otra. Y que si tú escoges el mundo corporativo o el mundo profesional, ni siquiera sea cual sea, emprendimiento, corporativo, lo que tú quieras, si tú quieres ser muy buena profesionalmente, no vas a ser una buena mamá. Eso es lo que nos dice el mundo. Y si tú quieres ser súper buena mamá, sorry, pero entonces deja tu ambición profesional a un lado. Y es esa parte difícil, que es lo mismo que nos dicen, como que esta dualidad: si tú eres súper tough, nunca vas a poder ser cuidador y no vas a hacer esto. Si tú eres súper nice con tu equipo, entonces no eres buena líder. Y nos ponen como esa dualidad y esa discusión tan difícil, que también hace que todo el mundo, cuando uno decide dejar el mundo corporativo y montar un emprendimiento, sientan que en verdad es simplemente un hobby o es simplemente algo como para tener algo a un ladito, pero no cuando tú dices, es que yo en realidad estoy creando esta empresa porque es en serio. Esto es lo que yo voy a crear como un legado y esto va a ser gigante. Y aunque empiece chiquito, porque empieza paso a paso y todo, yo, Alejandra, yo no estoy creando una empresa del momento. Yo quiero crear una empresa gigante y un imperio. Que el paso a paso es difícil, sí. Y no es tan normal que los demás lo entiendan así. Y es algo con lo que vamos a tener que vivir, porque también es normal que uno al principio no le cuente todo, la ambición, ni comparta todo con todo el mundo. Pero sí me pasa muchas veces que es como si te lo hablaran como, ay, claro, es que para ser mamá entonces tiene su negocito chiquito, como que a veces. Para sus carteras, como me dijeron a mí. Exacto. Pero, y ahí a mí me gustaría hacer un mea culpa del episodio pasado. De hecho, eso es algo que me pasó a mí muy fuerte. Lo que dice sale de... Yo me salí muy chica en edad del mundo corporativo, ¿no? Como que porque quise hacer este cambio. Y me acuerdo que
y el episodio pasado lo dije mal y aún me da culpa porque de hecho me vino la regañada con mi mamá, que yo dije que mi mamá me había dicho que sea para ser ama de casa. Y en verdad lo que me dijo mi mamá me hizo, después tuve una conversación con ella, y lo que ella me hizo pensar mucho fue que me dijo, tú puedes ser igual de exitosa, realmente para mí éxito era corporativo, ¿no? Entonces un poco como que lo que tú decías, Ale, éxito era tener el corporativo, y lo que tú decías, Fer, yo quería tener un título, VP de algo y como tener 10 horas al día trabajando, y eso para mí era éxito. Entonces yo no entendía cómo ese éxito, porque era mucho tiempo, iba a conversar con algo que era importante para mí, también éxito, que era ser mamá, ¿no? Y es algo que se me venía, casarme, ser mamá, que es una realidad, y es algo que para mí iba a ser una prioridad. Y mi mamá me decía, tú puedes hacerlo, o sea, puedes ser mamá, pero también puedes como que ser súper exitosa y date ese tiempo de probar algo diferente, ¿no? Entonces yo lo veía como, o sea, para mí salirme del mundo corporativo era súper difícil, y cómo hacerlo no iba a ser ama de casa, ¿no? Entonces, como que no entendía cuál era el medio, y creo que es un miedo que tienen todas las emprendedoras también cuando te lanzas a emprender. Tú dices, como, creo que en eso estamos alineadas las tres, queremos crear este imperio, queremos crear algo súper exitoso, pero es súper difícil porque vienen con muchos comentarios ¿no? De repente cuando estás en una empresa es muy obvio lo que haces, o sea, estás en el trabajo, tienes un horario laboral, sales, viajas, como que se ve, en tu empresa no tienes oficina, nosotros no tenemos oficina, estamos en la casa. Entonces la gente como que también asume mucho que tienes mucho tiempo, o que es un hobby, o no se toma en serio porque es algo más desestructurado a lo que normalmente se ve. Yo creo que para mí, a ver, yo vengo de una realidad en donde mi esposo también trabaja en la casa. Creo que donde viene es que cuando tú inicias, por más de que o sea, yo trabajo el triple, para mí sería mucho más fácil estar en una oficina y recibir mi sueldo, ¿no? Y que si las ventas se caen, yo no ganaba comisión, ¿no? Entonces, si las ventas se caen, pues no me correspondía. Yo hacía mi trabajo y hasta ahí llegaba mi trabajo. Ahora tengo muchas más responsabilidades y, como les digo, tengo el chip en la noche, ¿no? Yo dormía mucho más tranquila cuando sabía que recibía mi sueldo a fin de mes. Pero sobre todo al inicio, gastas y no generas, ¿no? O tienes estos primeros ingresos, como nos pasó a nosotras, donde al principio los primeros ingresos se reinvierten completamente en la empresa. Ahí es donde muchas veces viene no, es que es un hobby, o no, es que tiene tiempo. Porque si yo pudiera, o sea, el día que tú dices, no, es que tengo reunión con N cantidad de clientes y tengo sesión y tal, entonces la gente te toma un poco más en serio. Por eso creo que tantas mujeres, porque los hombres creo que tienen un poco, y no digo que no les pase, pero creo que como que tienen un poco más de ownership justamente por esta dualidad que estamos viviendo, ¿no? Donde cuando el negocio todavía no es tan grande como nosotros lo estamos envisionando, es donde viene esta etapa es que está en la casa, ¿no? Es que, o sea, ¿qué vas a dejar de hacer? Mejor ven a tomarte un café. Y yo lo he visto con emprendedoras con las que trabajamos, donde el trade-off que tienen que hacer es como, ahora tenemos que trabajar. Y la discusión entre dos fundadoras era, tenemos que ponernos horario de trabajo, y eso significa que no te vas al brunch, ni al café, ¿no? Hacer eso en un momento donde tú no estás recibiendo un sueldo, para muchas emprendedoras significa un trade-off muy grande, porque no están trayendo un sueldo a la casa y están dejando de hacer otras cosas. Es un momento duro, porque sí, emprender viene con la libertad o sea, todo el mundo dice, ay, voy a emprender para ser libre. Cuéntenme ustedes si son más libres que antes. Yo siento que mi libertad ha venido con una responsabilidad muchísimo más grande, ¿no? A mí me cuesta mucho más decidir si me tomo vacaciones, por ejemplo, o decidir si es que entonces el fin de semana, y me acuerdo cuando lo hablamos con Bernardo, que decía, ahora también trabajo el sábado, ¿no? Y el domingo, porque todo depende de mí, y depende de mí generar mi sueldo a fin de mes. Y a mí no me pagan por un set de horas de trabajo, ¿no? Entonces, creo que pasa mucho, sobre todo, como les digo, al inicio, ¿no? O cuando el negocio todavía es chiquito y todavía no te ganas la vida a través de tu negocio. Lo logras, pero se logra a través de... O sea, a mí me encanta siempre que veo los memes de los emprendedores que dicen, renuncié a mi trabajo de 40 horas a la semana para trabajar 24/7. Libertad. Check. ¿No?
Y yo creo que hay el mensaje más importante porque detrás de la realidad también hay como qué es lo mágico y qué te hace quedarte ahí, pues, o sea, qué es lo importante. Al final es como que hay dos cosas. Lo primero que hemos venido como diciendo es real que es muy difícil emprender y que no es simplemente libertad y tan bonito como tan romántico como lo ponen en algunos casos. Pero también es real que tú, si le apuestas y realmente crees en lo que estás haciendo, vas a tener que buscar la fortaleza y el trabajo mental, sea asesorado, con terapia y con todo el sistema que tú requieras, porque sabes que la primera fase es muy difícil. Y la segunda y la tercera también, pero digo, esta primera Total. fase, donde es pura fuerza mental, de no ceder ante lo que es fácil para ti, porque la realidad es que aunque uno diga, ay, el mundo, lo más fácil sería, me voy por lo que simplemente significa algo seguro para mí. Si lo quiero seguir haciendo es porque realmente creo en esto. Y esa parte no significa que puedas decir, pues no, ya no le creo y voy a cambiar. O sea, cada uno es libre de hacerlo. Pero si realmente tú le crees, tú nunca vas a saber si te iba a ir bien, si no le apuestas con todo. Y si no haces como que el trabajo mental en el camino. El segundo punto ahí también es, la realidad es que con esta dualidad que decíamos, ser mamá o tu vida profesional y tu vida personal, te vas a mezclar muchísimo entre las dos. Es muy difícil divorciarlas completamente porque tú eres una sola persona. Pero si tú realmente tienes la ambición de crear las dos y eso no existe en el mundo que tienes, digamos, disponible, te lo vas a tener que inventar. Y hay una cosa que me encanta que es, no tienes que venir a cambiar las reglas del juego siempre. O tienes que venir a inventar un nuevo juego. Y eso era lo que yo más sentía y como que mi propósito más fuerte, lo voy a hablar como súper personal, es decir, si no existe, entonces lo tengo que crear, pero tengo que crear el mundo donde yo me sienta súper retada, exitosa profesionalmente, sin sacrificar lo que está sacrificando de mi vida personal. Y sentirme al mismo tiempo exitosa en mi vida personal. Sí, no, y yo creo, Ale, que yo estoy completamente ahí y por eso hacemos lo que hacemos. Pero sí creo que es importante reconocer que balance, así como nos lo soñamos, no existe. Y que, como tú dices, son choices, pero que algo se sacrifica, ¿no? O sea, para yo poder estar trabajando, yo sacrifico tiempo con Emilio y yo estoy ok con que ahorita Emilio está siendo cuidado por su nana y tengo el apoyo que necesito tener para que Emilio sea cuidado por su nana o tal, para yo poder trabajar. Y yo estoy ok con eso. Hay mujeres para las que esos sacrificios no valen la pena y ellas quieren estar 100% presentes y eso está bien también. A mí me gusta mucho un speech que dio Sonda Rhimes en una universidad, ya no me acuerdo en cuál, pero pueden buscarlo, donde ella dice, ella es súper exitosa y ella dice, es mentira este mito del balance. El día que yo estoy en la graduación de mi hijo, de repente estoy mezclando los episodios, ¿ya? Pero el día que estoy en la graduación de mi hijo me estoy perdiendo la última escena grabada por Sandra Oh, ¿no? El día que estoy creando o lanzando un nuevo episodio me estoy perdiendo el recital de Navidad de mi hijo y viceversa, ¿no? Y pasan. Entonces, yo elijo cuáles son esos trade-offs y nosotros hablamos de estrategia en negocios y siempre decimos que aplica para la vida, pero finalmente es decidir cuáles son esos choices que son válidos para nosotros como mamás, como mujeres, como emprendedoras, como profesionales. Yo decido, y yo he decidido, por ejemplo, que yo estoy ok con que Emilio tenga daycare y tenga nana. Y tengo el ecosistema que me permite hacerlo, lo he creado, ¿no? He hecho todo para tenerlo. Pero yo elijo también que yo trato de tomar desayuno con Emilio todos los días y que lo hago dormido. Y yo sé que los choices son distintos, porque, por ejemplo, sé que tú bañas a las chicas. Yo no baño a Emilio, porque se me sale de la tina y no lo disfruto. Pero lo duermo, sí o sí, y duermo en la noche con él si es necesario. Entonces, cada uno elige cuáles son esos trade-offs y tenemos que estar, y lo más importante para mí es que
como en los choices estratégicos de los que hablamos en nuestras redes sociales, cada una elige su terreno de juego y cómo va a ganar en ese terreno de juego. Entonces mis reglas son distintas. Y yo he puesto mis reglas y yo lo que más he aprendido en todo este proceso es que cada una tiene un juego y que uno no puede juzgar cómo cada una vive su vida profesional y su maternidad. A mí lo que más me ha dado a emprender es aprender que cada uno lo vive distinto. Y yo lo estoy viviendo distinto como lo vivió mi mamá, como lo vivió mi abuela, como lo viven distintas amigas mías y como lo viven mis propias entre socias. nosotras, total. De hecho, estás reforzando los puntos que me encantan. Sí. Entonces, lo primero es el mundo, el te inventas el juego, que era justo lo que estaba diciendo, era no cambies las reglas de juego, invéntate tu juego y es tu juego, o sea, al final es tú, invéntate el juego. Segundo, que bueno porque refuerza lo que hemos hablado en diferentes episodios, no busques balance porque el balance no existe y te vas a frustrar en el camino. Eso no significa, define qué es éxito para ti. Para mí éxito a nivel profesional es esto y para mí éxito de mamá no significa pasar X horas que nunca va a ser realista porque todos tenemos 24 horas al día. O sea, Exacto. si realmente quieres hacer más de una cosa vas a tener que dividir, es matemática. Entonces el final es ¿qué me hace sentir a mí exitosa? Estos momentos no me los pierdo. Estas cosas no las dejo de hacer. Estar presente en estos momentos del colegio, participar en estas cosas, es lo que para mí me define exitosa. Exitosa no me define a mí, estar X, tener que cumplir 12 horas al día con ellos, estar toda la tarde con ellos. Eso para mí no es. Y lo que yo creo que el poder más importante del que no necesariamente este episodio es sobre eso, pero lo hemos hablado en diferentes momentos y probablemente conversemos más adelante a profundidad, es que cada mujer tenga el poder de tomar sus choices. Y yo sé que obviamente eso se habla desde el privilegio, pero ese es como el punto más grande de todo esto, es que tú decidas y que en el momento que decidas dedicarte 100% a ser mamá, qué felicidad que haya eso en el mundo, qué felicidad que hayan mamás que se dedican 100%, pero que sea tu choice y no porque el mundo te dijo que tenías que elegirlo. Y que en el momento que decías la vida profesional y obviamente que viajas un montón por trabajo y de todo y que lo decías en ese momento y que sacrificaste mucho, digamos, de la vida personal, sea tu choice porque lo elegiste y eso fue para ti, o sea. Total. Ahora, yo Y- sí... perdón, dale, Fresita. Y yo quería complementar algo que dijiste, Ale, en el segundo punto, que es algo que me ayuda a mí particularmente, es tener muy claro la meta, ¿no? La visión, por qué estás haciendo esto, hacia dónde quieres llegar, porque creo que todas nosotras, más allá de mamás, que siempre hablamos que somos mamás porque somos mamás, es algo que nos define, somos Alejandra, somos Fernanda, somos Fresa, o sea, María Fernanda. Somos mucho más que solamente mamás, somos mujeres que tienen ambiciones, somos mujeres que tienen metas, nosotras queremos crear un imperio. Y sé que como siempre que lo decimos, genera risa, ¿no? La gente, ay, sí, tu imperio. Pero realmente lo creemos, o sea, yo realmente creo que esto va a ser exitoso. Estamos construyendo algo grande, algo que va a generar un impacto. Y siempre hay que tener eso en la meta. Sobre todo porque en la primera parte es muy difícil, sobre todo los sacrificios. En la primera parte es básicamente sacrificio. Sacrificio de tu imagen, porque lo que dicen los demás, sacrificio de tu tiempo, sacrificio del tiempo con tus hijos, sacrificio de tu orden, tu estabilidad mental, porque es un reto mental emprender al comienzo, es durísimo, pero si tú tienes muy claro la meta, si tú tienes muy claro hacia dónde quieres llegar, vas a poder establecer muy, muy, muy claro también cuáles son como que tu éxito, ¿no? ¿Qué momentos estás dispuesta a dar? ¿Qué momentos estás dispuesta a no dar? A mí me ayuda mucho, sobre todo al comienzo, creo que el primer año que hace un reto para nosotros bueno, ni siquiera cumplimos el año, pero esos primeros meses, al comienzo, ¿no? El buscar los clientes, el que te cierren puertas, es duro. Y uno dice, uy, pensé que iba a ser mucho más fácil, pero si tú tienes claro hacia dónde vas, sigues construyendo. Y lo importante es siempre apoyarse y creértela. O sea, nadie más va a creer en ti como tú. Entonces tú, o sea, si bien te va a apoyar tu esposo, y en mi caso nos apoya nuestro esposo, nuestra familia, te van a hacer barra, pero ellos no son los que van a cumplir tu sueño. Tú tienes que creer en ti, tú tienes que motivarte y tienes que tener muy claro por qué lo haces. Porque si tú no tienes claro por qué lo haces, no va a funcionar. Porque al final como va a tambalear, ¿no? O sea, porque en algún momento decir, vale la pena el tiempo que me estoy perdiendo, vale la pena los sacrificios que estoy haciendo, es algo que a mí me ayuda mucho. Sí, y yo creo que justo con lo que dice Fresita, hemos hablado mucho de estos primeros momentos porque además son los que estamos viviendo, pero sí llega un momento en el que tú te puedes como remover un poco más del negocio, sí llega un momento en el que o sea, sí llega, ¿no? Y es cuestión de tener un poco de paciencia, de tomar los choices correctos
y de ir paso a paso, al inicio, que nos pasa a nosotras y ya lo hemos hablado, como, sí, soy la co-founder y el CEO, pero también la contadora y la community manager y el Uber, ¿no? Y todo, ¿no? Y también el de IT que dice prende y apaga. Entonces, son muchos sombreros. Significa aprender un montón, ¿no? Yo siento que estoy haciendo una maestría en todo lo que estamos haciendo. Creo que he crecido muchísimo, pero además, yo no sé si les pasa a ustedes, y lo vamos a hablar en el próximo episodio probablemente, pero a mí hacer lo que estamos haciendo me ha hecho darme cuenta de todo lo que yo aprendí en el mundo corporativo que no me había dado cuenta. O sea, yo tenía esta idea de que todas las personas pensaban similar a como pensaba yo, que todos tenían una escuela similar y no me había puesto a pensar en todo el conocimiento que había absorbido en mis años en el mundo corporativo, además con una super escuela como la tuvimos. Y recién ahorita, casi un año después de haber fundado y 8 meses después de haber lanzado como en grande, me estoy empezando a dar cuenta que en verdad tengo mucho más que aportar de lo que yo pensaba. Hasta cómo me veo como persona y como profesional ha cambiado, porque ahorita cuando yo hablo de cuáles son mis skills, cuáles son mis conocimientos, todo es, o sea, me la creo mucho más, creo yo, y además me he dado cuenta, porque como yo, en nuestro caso, estamos ofreciéndonos a nosotras, digamos, como un servicio, ¿no? Y nuestro conocimiento me ha hecho hacer una introspección mucho más profunda de las cosas que antes eran el día a día para mí. Entonces, ahorita cuando lo bajamos los frameworks, explicamos, o sea, siempre todo. Yo ya me sabía la teoría de que enseñando es la mejor manera de como practicar y aprender, pero ahorita digo, pucha, yo sabía un montón y me había olvidado todo lo que sabía, ¿no? Entonces, esto para decirle a las emprendedoras que en verdad créansela, porque es, o sea, la cantidad de conocimiento que tenemos, la cantidad de cosas con las que podemos aportar al mundo, a la sociedad, en sus rubros. O sea, si ustedes hacen postres, les puedo asegurar que saben hacer postres mucho mejor que todos sus clientes. Si ustedes tienen una marca de ropa, les puedo asegurar que tienen miles de ideas y créanselas, ¿no? A nosotros nos pasa con frameworks de negocio, pero pasa en donde sea. Y Ale, tú tienes una frase que a mí me encanta, que es que tú solamente necesitas saber 20% más que la otra persona para poder enseñar. Y yo ya no me acuerdo dónde la traje. No sé, pero la tengo, pero es por repeat. O sea, y lo pienso y digo, pucha, o sea, en verdad sabemos un montón. Y las emprendedoras, cuando yo hablo con las emprendedoras con las que hemos trabajado, digo, tienen un conocimiento de su industria que yo nunca podría saber. Total. O sea, es impresionante. Yo creo que estás metiéndote a otro tema que quería mostrar y está buenísimo, Fer, porque la realidad es que es probablemente el bloqueo más grande, tanto para las emprendedoras como para en cualquier cosa que hagas, y es el famoso síndrome del impostor, que declaramos que vamos a hablarlo como en un episodio completo, es a traer como experto un poco más en este tema, pero vale la pena que acá contemos un poquito porque creo que quedarse sin hablar en un episodio de emprendimiento del síndrome del impostor es como que no cubrir algo que es tan fuerte y tan relevante, digamos, en estos momentos. A mí me pasa mucho porque desde que empezamos como a fundar esta idea, a cocinarla, digamos, del todo, mucho era como que una consultora, o sea, en general, si tú piensas, muchos de los consultores fundadores, pues tienen de 50 años para arriba. O sea, era como que muy... Y yo, siendo mayor que ustedes, igual, me sentía súper joven en todo esto, como decir, en montar una consultora. Pero después tú ves otra gente que se la cree y uno es como, ¿por qué no me la creo yo que tengo mejor conocimiento que esa persona, que podría hacerlo muchísimo mejor? Y como que incluso esa hambre, que no sé si es positivo haber nacido ahí, pero incluso esa como, ¿por qué ellos sí pueden y yo no? Como que a mí me generó un montón de empuje, pero sí era mucho, tanto desde el lado de la consultoría o a mí me pasaba de cómo vas a hacer un podcast, cómo vas a salir en redes, ¿qué te crees? Tú no eres influencer, ni es mi sueño ser influencer como el influencer que se conoce, a mí me encanta pensar en que soy una influencer, no soy, seré una influencer en negocio,
en lo que yo quiero, en generar el impacto que yo quiero en el mundo. Pero sí me pasaba demasiado y eso me bloqueaba, todavía me bloquea y todavía me pasa muchísimo de decir, ¿qué estás hablando de este tema tú? O sea, ¿qué te crees? Y después digo, me creo a alguien que pueda ayudar a otras personas. Me creo cuando nos escriben cosas y decían, gracias por eso que dijiste. Me creo cuando nos empiezan a contactar y a buscar, necesito esta ayuda de ustedes me sirvieron un montón. Qué triste que necesitas esa validación externa, pero qué bueno que empieces a tomar de esos elementos un montón de fortaleza para creértela más. Voy a unir con algo que hablábamos en el tema de hace minutitos, donde era, si tú no te la crees y si tú no te refuerzas, digamos, a través de que te lo dicen, ¿por qué se la va a creer la gente que está a tu alrededor? ¿Y por qué se la van a creer los clientes? Si tú no te la crees, tú empiezas a generar un mundo donde tu familia te va a dejar de apoyar porque lo ve como un hobby, porque tú misma lo actúas como si fuera un hobby. No te van a acompañar en cosas ni tus amigas, ni vas a conseguir clientes porque ni siquiera ve que tú te la crees. Entonces yo creo que es esto que puede ser este síndrome del impostor, que es esta vocecita, que yo confirmo y confirmo que nunca se va a ir. Y esto creo que hablábamos mucho del miedo, de otras cosas, pero tú siempre vas a tener algo diciéndotelo. Lo que tienes que hacer es que lo otro sea más fuerte, porque es que lo vas a seguir teniendo. Y es como cuando decías, creo que la frase también de tu abuelo Fer o Fresita, hazlo, pero hazlo con miedo. Lo vas a tener, porque es que si la gente está esperando a sentirse 100% segura para lanzarse a sus sueños en el mundo, no le estamos diciendo a la gente tienes que salirte a ser emprendedora. En lo que tú quieras hacer, en el sueño que quieras hacer, si tú estás esperando tenerlo perfecto, no escuchar esa voz, tener como completamente apagada la voz porque ya le confirmaste esto, nunca lo vas a hacer y punto. O sea, nunca lo vas a hacer. Y a mí algo que me pasaba que conecta mucho con lo que tú dices, Ale, es cuando ya consigues algo, ¿no? O sea, siempre te la crees, viene el cliente y dices, bueno, seguro este fue suerte, ¿no? O sea, seguro este fue... A mí me lo dice mucho, o sea, mucho, es algo con lo que peleo constantemente, que es cuando viene un cliente, cuando nos pasa algo positivo, es seguro esta fue suerte, X lo haría mejor de repente. De repente no tengo la edad suficiente para darle el workshop, de repente me falta un poco más de experiencia y como que comienzas a dudar de tus propias cosas, pero realmente es importante hacer este trabajo continuo. O sea, yo lo hago constantemente y desde que soy emprendedora es un reto que me pongo y siempre se los digo a ustedes, chicas, ¿no? Como que me levanto y digo, hoy día estoy así. Hoy día voy a ir con todo. Hoy día me la creo. Hoy día Fresa puede hacerlo todo. Hoy día Fresa es una excelente consultora. Hoy día Fresa va a ser la Master Doctor del Excel. Hoy día, o sea, yo soy la que me pongo estas metas diarias de comenzar a como felicitarme por los logros, a reconocerme las cosas que hago. A cada vez que viene este pensamiento, yo sí las reto, chicas, a las que escuchan, a decir, listo, cuando viene este pensamiento, no lo dejen quedarse ahí. O normalmente lo que uno hace es o se lo deja o lo interiorizas o le dices ya, vete. No lo voten así nomás, realmente agárrenlo, reconózcanlo y digan, ¿por qué estoy pensando esto? O sea, cuestiónalo, no, seguro fue suerte, no es suerte, es mi trabajo, es que esto es no trabajo diario con mis socias de conseguir clientes y hacer presentaciones, me han cerrado la puerta X veces y para que me abran esta. Comienza a reconocerlo, o sea, no simplemente voltear el pensamiento, porque si tú lo volteas es como meter el desorden en el closet, ¿no? Cuando metes el desorden en el closet hasta que va a explotar en un momento y va a salir, eso mismo pasa en nuestras cabezas, eso mismo pasa en nuestro corazón, eso mismo pasa en nuestra mente. Entonces, no lo metan, no la piñen, sino reconozcan el desorden, cojan ese pensamiento y atáquenlo. Eso sirve un montón también para ayudar a tú misma creértela y comenzar a desarrollar esta confianza que naturalmente como mujeres tenemos un poquito menos desarrollada. Sí, no, y para mí, o sea, yo he empezado a hacer eso recién, porque yo era de las que, como venía, creo que de las tres era la que más bloqueada, de como a nivel de, aparte, no me siento una persona comercial, como que a mí me cuesta muchísimo. Pero yo he empezado a reconocer esas cosas en las que sí soy diferente y pararme, a mí no me pasa tanto, por ejemplo, con el mundo emprendedor y con el podcast o las redes, porque sí considero que tengo un background que puede ser, si bien yo considero que es como muy común, es distinto en el mundo emprendedor. Yo no vengo de una familia emprendedora, tengo un abuelo emprendedor y tengo una mamá que es emprendedora ahora, pero mi ecosistema era de un papá que trabajaba en una empresa, ¿no? Mi mamá también viene del corporativo. Entonces, estaba haciendo algo distinto, pero no me sentía como, o sea, no sé.
no tenía tanto el síndrome del impostor saliendo como en redes. Lo tenía, en cambio, ¿por qué sería yo la que les va a dictar un taller en la parte de 3 Consulting, que es la parte de B2B? De cómo me voy a parar yo a enseñarles algo a ellos. ¿Por qué me está contratando a mí un director o un VP? ¿No? Al inicio yo, en mi círculo aquí, también era cuando les decía lo que querían hacer, era como, pero está chibolita. Y cuando decía hacia dónde iba, todos me miraban con cara de como, ay, pobrecita, ¿no? Ay, ya se va a chocar, ahorita se va a empotrar. Y ahora cuando les digo, no, es que tengo un viaje de trabajo, no, es que me voy a Lima porque tengo una sesión de una semana, no, es que tengo que estar en México 3 días, y me dicen, oye, sí te está yendo bien, ¿no? Y yo, claro. Pero la cara además, pero además, Te lo dije, creí en mí. creí en mí, pero no, pero además, cuando me estoy exponiendo a más reuniones, así nos cierran la puerta, a más reuniones que tenemos, a más sesiones que dictamos, porque sí, somos una consultora, pero voy a hacer el paréntesis de que odio el nombre consultora, porque en verdad lo que tratamos de hacer nosotros es como llevar capacitaciones y entrenamientos, ¿no? Y que las personas crezcan con, ¿no? No solamente darles una solución. Entonces, cuando yo explico eso, a más capacitaciones que damos, a más entrenamientos que damos, más corroboro yo que tengo algo que aportar. Y ahora, incluso me doy cuenta que cuando yo explico lo que hago y cuando cuento mi visión, suena completamente distinta que cuando no creía tanto en el proceso. Entonces, sí les van a decir que no N 1000 veces, pero incluso esas reuniones, es como cuando te dicen que tienes que entrevistar 1000 veces porque te vas a volver mejor. Cada puerta que nos cierran, yo siento que conozco mejor mi producto, y por mi producto en este caso me refiero a mí, ¿no? Sí. Y conozco mucho mejor lo que puedo hacer y estoy cada vez más segura de que lo que ofrezco tiene valor. Entonces, para mí, y volviendo al mundo emprendedor y un poco a lo que es el síndrome del impostor, es hazlo, vas a sentir que en verdad no puedes, pero yo tengo taladrado en el cerebro la frase de Ale de solo tienes que saber 20% más que la persona que está al frente tuyo para poder enseñarle algo. Entonces, no tenemos que ser los dueños de la verdad, no tenemos que haber inventado la pólvora, siempre podemos aportar algo, ¿no? En las redes, como ustedes quieran. Sí. Yo voy a decir que a mí me encanta lo que estamos haciendo de apreciando el cherry, ¿no? De hablar de estos comentarios que nos han hecho miles, y creo que al comienzo nos movían mucho más, de, uy, ¿cómo van a abrir una consultora? O sea, amigos, gente de nuestro entorno corporativo, en el podcast, o sea, ¿de qué van a hablar? Como que nos quitaba un poco, o sea, esos comentarios al final a uno siente que le quitan autoridad, no te quitan como, te mueven el piso, te dicen, ¿realmente estoy capacitado o no? Ahora a mí me sirven como gasolina, me encanta que me los hagan, porque a mí me encanta repetir con convicción cuál es mi visión. Y creo que eso se construye con el tiempo. O sea, lo que tú has dicho, Fer, es lindo porque realmente todos hemos vivido la transformación de las 3. O sea, cada uno hemos tenido nuestro periodo para enamorarnos de nuestra propia visión. Algunas hemos tambaleado más en algunos momentos, pero entre las 3 nos hemos apoyado, y creo que ahorita tenemos muy claro qué es lo que queremos, muy claro qué es lo que queremos lograr con la consultora. Y ahí me encanta ver, realmente me da satisfacción cuando explico lo que hemos logrado, cuando explico nuestro concepto, nuestra visión de compañía, lo que ofrecemos. Como la gente te dice, wow, como sí suena chévere, suena inteligente, como esto sí me parece un súper negocio. A mí me da muchísimo orgullo, y creo que eso es como de los últimos meses, que yo puedo decir que yo personalmente me siento más segura contándolo y no siento que me afecte tanto, ¿no? Porque es normal que te afecte, pero también, si quería hacer el share, que a mí me encanta, sentir que en este mundo de consultoría, de podcast, que es como que tan estructurado, nosotras estamos teniendo algo súper diferente y estamos diciendo, listo, léate solo un número, como en el amor. O sea, realmente no necesitamos tener como 85,000 años y ser el consultor de los 70 años que he estado en como 17 compañías. O sea, no lo necesitamos. Nosotras tenemos el conocimiento y tenemos algo muchísimo más, que es una buena estructura, un buen concepto. Estamos como que con una buena visión. Y no solamente toda esa experiencia, ¿no? También Sí. es mucho más. Y nosotros lo traemos a la mesa y eso a mí me encanta. Sí, yo creo que además
vuelve a que no te compares, ¿no? Nosotras hemos cuestionado 1000 veces como cuál es la forma de hacerlo. Emprender significa evolucionar en muchísimo, o sea, a nivel personal, a nivel profesional, la empresa evoluciona. Si se hubiesen ganado con la evolución de lo que fue 3, desde el inicio, en el primer año hemos evolucionado un montón, este podcast está evolucionando, pero parte es también esto de no compararse y de no, no, sí, no darse por vencido porque ves algo y como desanimarse, esa es la palabra, ¿no? Nosotras que estamos en este mundo de las redes y de los cursos y todo, yo creo que para mí una de las cosas que juega de dos formas es la cantidad de veces que ahorita me veo expuesta a, porque el algoritmo te lleva a lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces, desde que estamos en este mundo, yo veo muchos más cursos, mucho más todo, y muchos cursos con estas promesas que yo considero promesas vacías. Me encantaría que alguien me diga, a mí me funcionó a la perfección, y en verdad sí vendo 7 cifras en un mes. Pero vemos un montón de estas páginas que o tienen un montón de seguidores o venden estas promesas que nosotros decimos, oye, o sea, no la vemos pasar, ¿no? Y yo por un lado me comparaba, y creo que a todas nos ha pasado con, oye, y incluso después cuando lo bajas te das cuenta de que, oye, eso que está diciendo en verdad, como que no está tan lejos de tu realidad tampoco, ¿no? Voy a hacer un call out, que de repente, si queremos cortarlo después, pero como cuando escuchamos 1 millón de escuchas del podcast, y nosotros, uff, y cuando hicimos la cuenta fue como, no, nosotros también estamos en camino a hacer eso. O sea, no es tan alocado para nuestro rubro como lo estamos haciendo nosotras. Cuando vemos las cuentas que tienen un montón de seguidores, decimos, uy, nosotros solo tenemos 6.000. Y después me volteo, oye, tenemos 6.000 personas, 6.300 personas que nos siguen. O sea, en otro momento no lo hubiésemos tenido. Porque en mi cuenta personal, ¿no? Yo tengo 1.000. Entonces, ¿de dónde salieron? Porque además tenemos un montón que son en común. Entonces, todo eso me hace como reforzar que nosotros tenemos un concepto donde nosotros no estamos vendiendo estas promesas vacías y donde esta comunidad que tenemos es la comunidad que vale. De repente no tenemos 100.000 seguidores, pero ¿cuántas personas tienen 100.000 seguidores o 1.000.000 y tampoco pueden vender algo? ¿No? Es una comunidad que está como mucho más tight-knit, ¿no? Y que realmente resuena con lo que nosotras queremos hacer. Y es la diferencia entre simplemente tener followers y realmente tener una comunidad, ¿no? Y es que yo creo, o sea, trajiste un tema súper importante y yo creo que voy a integrar como con cosas que hemos venido hablando. Porque justo con lo que decía Fresita también de, mira, o sea, tenemos más claro qué es lo que hacemos, hemos ido evolucionando con lo que Fer ha dicho. Yo creo que hay un punto que vemos pasar mucho en las emprendedoras con las que trabajamos, las que nos contactan en las conversaciones que tenemos, y mucho es, primero se están comparando totalmente con lo que tú dices que existe en el mercado. Segundo, no sé por qué está, o sea, no, sí sé por qué, pero qué triste que esté pasando que a veces se creen que el negocio es lograr mucho más seguidores y el negocio está roto por dentro. No tienen estrategia, no tienen claridad ni siquiera qué están haciendo. Y simplemente encontramos un montón de emprendedoras frustradas porque solo se están comparando con que no están llegando a X cantidad de seguidores por tener seguidores o a esas promesas que te hacen muchos de los gurús. Nosotros, para que sepan parte, hasta hemos comprado cosas porque estudiamos un poquito de qué se vende en el mercado, qué le están diciendo a estas emprendedoras y a todas estas personas. Y digamos que no hemos caído solo por error, sino que también como con conciencia de veamos qué están vendiendo. Y pareciera que todo es simplemente en lograr viralidad, pero una viralidad que no necesariamente se va a transformar en el crecimiento que tú estás buscando. Entonces lo que va a pasar es que vas a terminar burnout, totalmente quemada, totalmente frustrada y tu negocio es súper hueco por dentro. Entonces, ¿qué pasa? Que vas a dejar tirado ese negocio. O sea, eso es lo que está terminando. Y que nos buscan como ya agotadas porque lo intentaron todo, pagaron en cursitos, pagaron y creyeron que en un mes iban a lograr eso y simplemente totalmente frustradas porque no lo están logrando. Entonces, qué peligroso es esa comparación también y qué peligroso es dejarnos perder cuando no tenemos claridad en lo que queremos en nuestro negocio. Por eso es que, y esto parece publicidad, y es por eso es que mucho de lo que nosotros decimos es,
sorry, no vamos a vender lo mismo que venden en el mercado solo por montarnos en una ola. Nosotros precisamente creemos en estructuras, en estrategia, combinada claramente con elementos y tácticas que te van a ayudar a vivir el día a día, pero tú pensando, integrando qué es lo que quieres a largo plazo, qué es lo que realmente tú sabes hacer muy bien, cómo vas a aprovechar tus fortalezas y sobre todo cómo vas a tener una propuesta. Prefiero no, lo que dice Fresa, como si esconder las cosas en el closet se fueran a desaparecer solas, o los números se van a dar solitos, o la venta se va a caer como por arte de magia. O sea, tristemente o positivamente, de la forma que tú lo quieres ver, eso es una mentira. Y simplemente tú vas a tener que enfrentar y ser dueña de tu negocio. Y si tú realmente quieres ser una empresa o transformar con tu negocio y tener resultados más grandes, no se hace en el corto plazo, no se hace con tácticas virales simplemente para tener más seguidores, y no se hace apostándole a 7 cifras de un día. Sí, totalmente. O sea, de hecho, hay una cifra que es el 43% de las mujeres emprendedoras en Latinoamérica terminan con burnout. Y yo creo, Ale, que es por eso. O sea, todo lo que has dicho solamente lleva a burnout. Lleva a querer hacer todo, querer hacer más y después patear el tablero. Y por eso es que nosotros lo dijimos, ya no me acuerdo en qué episodio, debe haber sido en el mismo, pero que creo que es el 70% de los negocios no llegan a los 3 años. Y es justamente por eso. Porque esto es como las dietas. O sea, tu negocio... Ale se aloca porque yo uso como unas analogías un poco raras. Ale me dice, Fernando, ya deja de hablar de deportes, ya deja de hablar de dietas. Pero para mí, la venta, o sea, pero para mí, 7 cifras en un mes es igual a decir, toma esta dieta y te bajas 10 kilos en una semana, ¿no? Y después rebotas. Porque Exacto. de nada sirve O sea, hacerlo si no es sostenible en el tiempo. Entonces, Total. esto, o sea, hay que encontrar una manera, y si lo digo así es porque para mí es mucho más fácil que resuene cuando es algo que está en mi día a día y algo que además yo creo que todas las mujeres han batallado en algún momento de su vida, pero es como las dietas. Se tiene que volver un estilo de vida, no puede ser una dieta. Y hacer uno de estos que me da culpa, pero hacer uno de estos bootcamps que te va a llevar a las 6 cifras o te va a llegar a los tantos mil followers o tal, te va a llevar a que estás harto y apenas se acabe ese bootcamp, entonces pues pateo el tablero, vuelvo a la forma antigua en la que estaba haciendo las cosas, porque no es como yo estoy acostumbrado a operar, no es como a mí me funciona operar, y no me sirvió de nada, porque de repente llegué a los 10.000 followers, pero a punta de videos virales que no tienen nada que ver con mi negocio. Y no O sea, vino yo creo ni que es una tomar- venta por eso. Yo creo que es tomar, o sea, toda la información que puedas. De todas maneras, está bien que la gente quiere informarse de cómo llegas a las 7 cifras, todo, pero es muy importante también saber qué eres capaz de hacer tú y poner tus límites. O sea, al final, no está bien romantizar este sacrificio eterno del emprendedor, ¿no? Y no solo del emprendedor, de la mujer, de la mamá, de que tú sola puedes hacerlo todo, de que, ¿sabes qué? Yo voy a ser la mamá perfecta todo el rato y voy a acompañar a mi hijo todo el día y me levanto y mi día comienza a las 3:30 de la mañana y se termina a la medianoche, ¿no? O sea, no está bien tener ese sacrificio eterno, no debería ser así, porque así no es la vida. O sea, tú no solamente eres una mamá, no solamente eres un emprendedor, eres una mujer, eres una persona que tiene que estar bien de la cabeza, tiene que estar bien, o sea, mentalmente, salud, todo. Y creo que está bien, y eso va muy de la mano con poner tus límites. O sea, parte de este proceso al comienzo es conocerte y entender tus límites. Ver bien qué es éxito para ti, qué es lo que tú vas a priorizar y poner tus límites, en qué te metes, en qué no. Y eso al final te va a llevar a balancear un poco mejor tu tiempo y dónde pones la energía, porque tu energía es limitada, tu tiempo es limitado. O sea, realmente no vamos a poder hacer todo solas. Eso no es real, eso es algo falso, es algo que no va a pasar. No podemos hacer todo perfecto. Chicas, y les quiero hacer una pregunta, pero antes de cerrar voy a sumarizar un poquito como que aprendizajes o cosas que salieron durante esta conversación, que como les dije en un inicio, en el opening de esta conversación iba a ser súper real, honesta, como que en el desorden, en la realidad que se vive en el emprendimiento. Pero hablamos en principio un poquito de las opiniones externas, y creo que acá el mensaje más grande es, si tú no te la crees, tampoco espera que se la creen la gente alrededor. Pon tus límites, porque si tú actúas como si eso fuera un hobby, si tú dejas que todo el mundo se te meta con opiniones o utilice tu tiempo porque crees que tiene, como ya no está trabajando en la oficina de tal a tal, puede aparecer en tu casa, puede decirte que hagas esta y esta tarea,
pues tú no pusiste los límites, entonces sorry, te va a tocar poner los límites y aclarar muy bien, tú estás trabajando. Que hoy no generes los ingresos que esperas es porque estás construyendo el camino y ese camino igual requiere una entrega súper fuerte y unos límites contra, digamos, lo que está trayendo también los demás. Muchas veces lo van a decir desde el amor, muchas veces con malas intenciones, tienes que aprender a leer también eso y tienes que creértela tú antes que obligar a los otros a creértela. La segunda, lo del síndrome del impostor, que va reforzando como que este mensaje, probablemente vas a tener síndrome del impostor toda la vida. Ahí lo importante, o sea, como mensajes o aprendizajes que nos han servido a nosotras es, sabemos que existe, por lo tanto lo tenemos declarado, es un enemigo que va a aparecer y va a aparecer, no lo negamos porque va a estar ahí. Si tú ya reconoces que él está ahí, tú vas a crear las herramientas para bloquearlo o para seguir actuando. Entonces, reconoce que está ahí. Segundo, empieza a capturar elementos que te hacen ganarle. Ah, mira, este cliente salió súper bien, en verdad yo tengo 20% más de conocimiento, yo en verdad sí puedo ayudar a estas personas, o sea, empiézatela a creer con esas herramientas que tú ya viste que están dando resultado. Y tercero, lánzate, porque si te quedas perfeccionando y todo, no lo vas a hacer. Luego hablamos un poco también de intentar como que creernos esto de los gurús y compararnos totalmente con lo que está pasando en las redes. Van a existir y te van a seguir apareciendo, o sea, las redes y el consumismo está dado para eso. Y estas recetas milagrosas, como dice Fer, es lo mismo que la dieta. Ojo con la magia y las cosas milagrosas de un día a la mañana, porque puede que incluso cumplan un resultado a corto plazo, pero destruyendo el largo plazo o destruyéndote a ti en el camino. Y eso simplemente va a hacer un daño que vas a terminar tú quemada o saliendo de tu negocio. Y eso es súper triste. Entonces, ojo con a quién le entregas. Acuérdense que lo más importante o lo más valioso que tenemos ni siquiera es el dinero, es el tiempo. Todos tenemos ese tiempo. ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En qué inviertes eso que estás dedicándole a tu negocio? ¿En gurús que te la venden todo súper fácil, etcétera? ¿O realmente en el conocimiento que tú sabes que va a transformar tu negocio? Y por último, un poquito de lo que hablamos también de este burnout, y es, Fresa lo decía y es súper real. Dejemos de creernos solamente heroínas, dejemos de premiar solamente el sacrificio porque lo haces tú sola. Hay comunidades, hay mentores, hay ayuda, crea tu sistema, si lo puedes crear también de ayuda con tu vida personal, crea tu sistema en el trabajo. Yo sé que al principio, y esto no lo hablamos, pero es muy difícil delegar, nosotros lo vivimos, Fer lo dijo, nosotros somos todos, desde repartidor, o sea, desde el CEO y el que está negociando, wow, hasta la que entrega, hasta la mensajera, hasta que la que va, pero lo sabemos y somos conscientes que es algo temporal y eso, digamos, nos mantiene viva porque ya sabemos qué significa, en qué momento esto deja de ser temporal, cuándo vamos a delegar esto, pero que no sea porque parta solamente del sacrificio, sino porque parta de una fase que tú estás construyendo y que va a requerir eso de ti, o por conocer tu negocio, o porque nosotros lo vivimos, todavía no podemos económicamente contratar. Entonces es como que el punto, pero no te quedes en esa fase. Y quiero cerrar un poquito como qué le dirían a la Fresita, a ustedes de cuando estamos empezando esto. ¿Qué le dirían si pudieran retroceder casi un año y hablar con la Fresa ya de ese momento? Yo le diría que es una valiente, que estoy demasiado orgullosa de ella, que se lance a cumplir su sueño y que escuche todo lo que le tengan que decir, que no tenga miedo a la opinión de los demás, que escuche todo, que no lo evada, pero que sí solamente tome lo que le importa a ella y que aprenda a poner el límite en lo que no, y que no se centre en las cosas negativas. Eso es lo que más le diría, porque lo demás creo que del éxito y que elija sus batallas, creo que sí lo tiene más claro. Pero... Al contrario, yo le diría que no escuche tanto. Creo que venimos de entornos distintos, pero yo le diría a la Fer de hace un año que crea en ella y que no se deje llevar por lo que dicen a su alrededor. Total. Y yo también creo que le diría que es una valiente, que en verdad todo lo que se está creyendo es real y va a ir pasando, que tranquila y deje de compararse tanto y que en verdad lo va a construir, lo va a lograr, estoy segura. Bueno, chicas, entonces para cerrar este episodio, esto se continuará seguro en más elementos, estamos haciendo un episodio sobre síndrome de impostor, pero nos encanta que ustedes vivan parte del proceso con nosotros. Hace poquito veía como que hay varios, digamos,
ahorita muchos elementos de tipos de negocios donde antes era tú la mostrabas solo cuando estás 100% del otro lado y 100% lista, o invitas a gente a construir contigo. Y digamos que en este tipo de episodios nosotros estamos haciendo eso. O sea, tan abiertas, tan sinceras, y eso ustedes lo están viendo, el paso a paso de lo que estamos construyendo, y se vienen cosas increíbles, que puede que algunas fallarán y todo, y lo van a vivir con nosotros, pero que realmente nos la creemos y que lo que vamos a tener que transformar en su momento lo transformaremos, porque vamos a llevar esto a causar el impacto que queremos en muchísimas más mujeres en el mundo. Así que parte de lo que quería cerrar es, entre más nos la creamos, entre más mujeres nos liberemos, entre menos permisos pidamos, entre más caminos creemos, nosotras nos vamos a dar cuenta y vamos a seguir reforzando que somos capaces de construir. Construir no solo es en el emprendimiento, también en el mundo corporativo, en el mundo que tú decidas hacer, pero que tú seas la que lo decida. Y para las que todas estas mujeres que queremos llevar a la vida esta ambición de seguir en la vida, ser súper exitosas en el mundo profesional y ser exitosos en nuestra vida personal, o sin sacrificar uno o el otro, realmente lo podemos hacer. Y eso es lo que queremos dejarles hoy como mensaje. Hagámoslo, unámonos en esto y hagámoslo. Así que bueno, ya saben que nos pueden seguir viendo cada episodio los martes en Spotify, en YouTube, y esperen un nuevo episodio sobre síndrome del impostor que ya viene. Gracias. Chao.